Hola y bienvenidos a Ámbito Jurídico. Mi nombre es María Paula Morales, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Y a continuación les presentaremos información que usted como ciudadano debería saber. En el artículo 20 de la Constitución de Colombia se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de crear medios masivos de comunicación. El derecho de todas las personas de narrar noticias, acontecimientos y todo lo que ellos consideren relevante. Hola, mi nombre es Valentina Niño, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central y el día de hoy quiero informarle que la Corte Constitucional afirma que el derecho a la libertad de expresión es una de las garantías esenciales de la democracia y el pluralismo y reviste robustas protecciones. Se refiere al derecho a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas sin limitación a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa. A continuación, el abogado Álvaro Pío Jaramillo, especialista en Derecho Administrativo e Internacional de la Universidad Javeriana y actual director de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Libertadores, nos dará a conocer su visión de la libertad de expresión en Colombia y de cómo este derecho se ve malinterpretado en el marco de la agresión o la amenaza. La Convención Americana, dentro de lo que es el sistema de protección de derechos humanos de la Organización Americana de Derechos Humanos, contempla que cuando estamos hablando del derecho a la libre expresión, pues estamos hablando precisamente a la libertad de buscar, de recibir, de difundir información e ideas de toda índole, en este caso, en cualquier modalidad, ¿no? Hoy por hoy, además, con todos estos temas de la virtualidad, pues se hace mucho más masivo. Sin embargo, lo que pretende es que la persona pueda de forma amplia pues expresar precisamente aquellas consideraciones, aquellas ideas o aquellas opiniones sin que haya ningún tipo de restricción. Desde esta perspectiva, se evidencia que algunas personas en el marco constitucional se escudan en los derechos fundamentales para agredir, violentar o amenazar los derechos de las otras personas, justificando que solamente su forma de pensar o sus creencias. Si uno está hablando digamos, a nivel interno, pues mecanismos hay varios, ¿cierto? Si estamos hablando de derecho interno, pues hoy por hoy lo primero que uno debe hacer son cualquier mecanismo de carácter constitucional que pueda salvaguardar ese derecho, que eso depende un poco de ante qué entidad administrativa lo estemos viendo, pero básicamente muchas veces se acude a lo que formalmente conocemos como derechos de petición para hacer requerimientos a las entidades o a los privados para ver cuál ha sido la naturaleza de alguna privación, ¿no? Siempre, digamos, para acceder a la consulta. Tenemos mecanismos dentro del sistema interno. Si estamos hablando de procesos ante el Estado, entonces tendrá que ser el Consejo de Estado dentro de estas acciones o algunas acciones ya de índole penal. Creería yo que, digamos, son los mecanismos que se... Ahora, si el Estado dentro de esas obligaciones no lo cumple, ¿cierto? Con esos mecanismos que pueden ser principales, pues hay unos mecanismos subsidiarios que yo creo que es el que todos los ciudadanos tal vez conocemos más de cerca, que aunque lo se utiliza mucho, debería ser subsidiario, que es la acción de tutela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se expedita, porque las entidades tienen unos términos mucho más cortos en los que tienen que resolverlo, y entonces en esa medida les es dado resolver, digamos, de manera inmediata y ustedes conocen que es un término de día. Entonces, digamos, si uno quisiera, ese sería como ese mecanismo subsidiario, que insisto, hay otros, pero ese es el que más se utiliza. Sin embargo, si esos derechos de libre expresión no se ven protegidos por los estados, ¿cierto? Dentro de los mecanismos constitucionales o legales que tenga contemplados para esa protección, Toda clase de ideas, opiniones y puntos de vista deben ser posibles de expresarse en público. La libertad de expresión es uno de los puntos básicos de los derechos humanos. creo significativamente que el Estado, como Estado en términos generales, garantiza la libre expresión. Sin embargo, es notorio que recientemente hay algún tipo de ideologías de carácter político que sesgan esto y cualquier conducta crítica, es decir, cualquier crítica que se haga, entonces se lleva un poco al plano de que se está tratando de dañar la reputación de un tercero. Entonces allí ya tenemos esos mecanismos, ya no desde la garantía del derecho a la libre expresión, sino a la reputación y al buen nombre, que también es un derecho. Pero nos lleva al punto donde hoy por hoy lo que vemos es una permanente demanda donde lo que estamos diciendo, es decir, yo también creo que la gente cuando afirma debería, hay un principio básico del derecho que dice es, dame las pruebas que yo te daré el derecho,
¿cierto? Que la carga de la prueba está en quien debe, digamos, en quien presenta o es capaz de afirmar algo en contra de un tercero, y creo que eso garantiza ese derecho precisamente, digamos, de una reputación y un buen. Pero si lo llevamos a la permanente acción de que esto es así, entonces uno no podría hacer afirmaciones de ninguna naturaleza, aun cuando se vean medidas de carácter político, legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial, que parece ser están más bien permeados de una intención en términos de elecciones, y no necesariamente una situación en la que se pretenda precisamente un debate público en esa medida. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que ves son permanentes acciones legales en contra de quien afirma, aduciendo que se ha vulnerado su reputación, y entonces esa libre expresión también empieza a tener un punto de desnivel frente a una acción penal. Además de esto, retomamos la libertad de expresión como un elemento fundamental en la labor y la profesión de los periodistas. En este caso, hablamos de la libertad de prensa y de su papel en la sociedad colombiana con Joanny González, comunicador social y periodista de la Universidad Central, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, enfocado en la producción y cubrimiento de noticias en el ámbito judicial para medios de comunicación como El Espectador y la FM, desarrollando con él todo el tema de la censura. Sí, sí sucede, pero no tanto como la gente lo ve afuera. Sí hay un cierto nivel de censura, un cierto nivel, digamos, de control frente a la información, pero no es el que la gente se imagina. Y es por esto que yo te decía, los medios de comunicación, las grandes empresas del periodismo, pues están limitadas por un interés que es un interés económico. Y entonces ese interés económico tiene detrás o necesita de apoyos y de alianzas en la política y en el ejercicio o en los estamentos de poder. Entonces, digamos, toda esa cadena hace que el medio esté limitado por esos intereses. Entonces, el medio se va a curar en salud y va a tratar de tener en sus empresas mediáticas, pues, a personas que respondan, digamos, a esas convicciones y a las que puedan sugerirles de alguna manera cuáles son los contenidos que a ellos les favorecen. En los medios de comunicación seguramente no va a haber una instrucción precisa para los periodistas en torno a que pueden sacar información que beneficie a determinada persona y que solamente pueden sacar información que le haga daño a determinada persona o a determinado sector. Sí existe una, digamos, una manera de controlar eso. O sea, digamos que en los medios que aparentemente son o que puede ser muy evidente para el público que representan a un sector de la política colombiana, ustedes van a encontrar también información que no necesariamente favorece a ese sector que ellos representan, y van a encontrar también otra información que favorece al sector contrario, al contradictor de ese sector que supuestamente ellos defienden. Sí, ese juicio a priori que hace el ciudadano común de decir, es que solamente sacan información a favor de este, y como esta otra información no les beneficia, entonces no la sacan. Sí la sacan, pero la presentan de tal manera que induce al ciudadano a pensar a tomar una decisión a favor del grupo que ellos están representando. Entonces, digamos que esos controles no son tan rigurosos como se piensa. Digamos que en la medida en que sea necesario para construir, digamos, un discurso creíble para la ciudadanía, porque cuando el público ve realmente y evidentemente que un medio de comunicación esconde información, miente abiertamente, pues no lo va a seguir, ¿sí? O sea, la gente tampoco es boba.
¿sí? Entonces, ellos lo que harán es que la información de grueso calado, que saben que va a tener mucha difusión y que va a tener, y que va a ser muy vista y muy leída y muy escuchada por la gente, pues ahí van a ejercer un control riguroso para que el discurso, para que la idea de verdad que tenga el ciudadano, pues sea de acuerdo al discurso que ellos intentan construir. Este es un tema de mucha importancia, pues nos compete directamente, no solo en la calidad de periodistas, sino de ciudadanos con derechos fundamentales, los cuales se deben cumplir siempre a cabalidad. Hay mecanismos legales, mecanismos constitucionales para que se ejerza ese derecho. Hay, mejor dicho, toda una estructura institucional salvaguardando ese derecho y pues las instituciones realmente ofrecen esos mecanismos, pero en lo material tiene muchas limitaciones. No puede decirse que hay una restricción absoluta o pues grande a la libertad de prensa, pero digamos que para que materialmente exista una libertad de prensa hay una serie de obstáculos. Por ejemplo, es la financiación de los medios de comunicación. Digamos que es muy difícil para el periodismo independiente poder competir con las grandes empresas del periodismo y ahí hay una limitación. Y las grandes empresas del periodismo, si bien históricamente podemos decir que más o menos han sido respetuosas de la libertad de expresión y realmente se han dedicado a hacer del periodismo un instrumento de control al poder, pues están limitadas también por sus intereses económicos, porque en el momento en que la información noticiosa raya con un interés económico, pues evidentemente el que financia el medio de comunicación pues va a utilizar el instrumento que es la información noticiosa para beneficiarse. Yo creo que es una cosa que no pasa solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Sí, es muy complicado, no solamente frente a este derecho, sino frente a todos los derechos. Sí, así que yo diría que en Colombia no estamos tan mal como creería mucha gente, pero no estamos bien tampoco, porque digamos que es un camino muy cerrado, la prensa independiente está muy limitada frente a esa gran prensa, digamos, de origen empresarial y con una connotación especial diferente y difícil, que es que la prensa en Colombia además ha tenido orígenes en las castas políticas. La censura es el uso del poder para controlar la libertad de expresión. Esta puede ser utilizada por cualquier Estado, grupo influyente o una persona con suficiente poder para controlar una situación en beneficio propio. Esta puede ser explícita o dictada por una ley. La necesidad de autocensura. Empiezo por ahí, de la autocensura. Digamos, en el papel que estoy ejerciendo ahora, la autocensura está presente todo el tiempo porque la función que yo estoy desarrollando no es la de un reportero de un medio de comunicación, sino la de más de un comunicador que trata de mediar entre la institución y la ciudadanía. Entonces, mi labor es proyectar la imagen de la corporación. No esconder, por supuesto, digamos, escándalos o malos manejos en la administración de justicia, sino explicarle a la ciudadanía que no se trata de una digamos, actuación generalizada y que haga parte del quehacer misional de la institución. Entonces, mi labor aquí es tratar de proyectar las decisiones más importantes de la institución, los fallos de mayor trascendencia que tengan que ver con la protección de derechos, que tengan que ver con los abusos que a veces comete la administración pública,
que tenga que ver también con cosas pedagógicas, sobre temas de impuestos, temas de asuntos de reparación directa, bueno, todo este tipo de, digamos, de proyección de la imagen de la institución. Y digamos que no está dentro de mis funciones transmitirle a la ciudadanía los momentos en los que esas cosas misionales no se cumplen, pero sí está dentro de mis funciones como servidor público responder frente a cualquier acusación, frente a cualquier queja, frente a cualquier denuncia, y no ocultar la información, y mostrar, es decir, tomar decisiones con los, digamos, quienes son líderes y quienes dirigen esta corporación, para, en caso de que se produzcan esas, digamos, irregularidades, tomar decisiones para transformar y para que se sancionen a los culpables. Pero digamos que sí hay un cierto nivel de autocensura porque la labor que yo estoy ejerciendo no es de reportero. Digamos que desde el punto de vista periodístico, yo lo que hago es buscar información con interés noticioso, para darla a conocer, de los fallos más importantes, de decisiones importantes que se tomen, de discusiones importantes que haya sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y sobre los jueces administrativos y los tribunales administrativos. Por otro lado, el docente y sociólogo Edwin Guzmán, a través de su experiencia dentro de la Facultad de Humanidades y trabajando desde la carrera de Comunicación Social y Periodismo, contando con un posgrado en Estudios Culturales, nos da a conocer varios puntos de vista importantes dentro de esta discusión. Uno de los hitos más importantes de la vida moderna es la Revolución Francesa, porque va a ser la Revolución Francesa donde, por ejemplo, se va a plantear la igualdad, un elemento que para la de la opinión no cabía, y la libertad de expresión está amparada en esos derechos del ciudadano, y eso va a ser a mover la gente por hacer valer lo que piensa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. Es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales, influida por la doctrina de los derechos naturales, y los derechos del hombre se entienden como universales. Acá tenemos varias dificultades, digamos, no podemos decir que ni vivimos en una dictadura, porque podemos expresar nuestras opiniones. Sin embargo, hay elementos de censura, una censura establecida por la economía que estructura los medios a conveniencia de los propietarios, y por lo tanto quienes hacemos periodismo a veces no encontramos cabida en esos espacios. Cada vez más es notorio por una línea editorial establecida que se aplica una autocensura por intereses económicos. En otras partes, más en las regiones, la censura es explícita por actores armados, legales e ilegales, que impiden el ejercicio de periodismo, pero también impiden la libertad de expresión. Eso lo vemos en el aumento en el asesinato de líderes y lideresas sociales. Entonces, como pueden ver, pues uno puede expresar en redes cosas, y eso es, digamos que eso es palpable, pero en regiones creo que es más difícil, y también hay que decirlo que la libertad de prensa no aplica como debería en el caso colombiano. La censura es un mecanismo de presión que asumen los gobiernos autoritarios para evitar que los actores sociales desarrollen conciencia política. Por ende, se convierte en medio de control de la opinión pública que le garantiza al mandatario de turno controlar las decisiones, los escritos y generalmente la circulación de las ideas. Pues si se trata de confrontar, creo que hay diferentes niveles. Yo creo que hay periodistas de medios convencionales, tradicionales, que tienen dificultades de opinar y de la libertad de opinión, ¿sí? Entonces digamos que ahí
uno diría que en el oficio del periodismo, pues el periodismo de opinión a veces no tiene cabida si no tienes un reconocimiento tal en el medio, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad. No sé si se chocan o no. La libertad de prensa digamos que está limitada por la conformación económica. Ustedes lo viven. Vamos a hacer un medio nuevo, vamos a montarlo. No hay la fuerza, no hay capital, no tenemos el reconocimiento mediático. Yo no sé si van en contravía o no, pero lo que sí veo es que ambas demuestran los problemas que tenemos en el acceso a la información y en la posibilidad de expresar libremente lo que pensamos y que se ofrezcan los medios, porque una cosa es que yo trine, pero a mí no me sigue ni mi mamá. Otra es que tenga un espacio, un canal, por ejemplo, en el canal institucional, donde se pueda expresar cosas que no van a favor del gobierno. Existen para algunos autores 3 límites. El primero es el no abusar de los propios derechos. El segundo es el respeto de los derechos ajenos y por último el no alterar el justo orden público. En conclusión, la libertad de expresión es uno de los pilares más importantes de la democracia. Además, es importante tener presente que la libertad de expresión es la principal herramienta para que todos los grupos sociales integrantes en una sociedad puedan dar su opinión y debatir sobre determinados temas de interés general, tales como temas jurídicos, sociales y políticos. Una medida para que se escuche a todos por igual y que se tenga en cuenta cuáles son sus demandas.